Buen día, traders. Habla Nino Di Russo. Hoy es miércoles 6 de abril del 2022. Vamos a comenzar el briefing del día de hoy analizando el cierre de los mercados del día de ayer y después vamos a revisar los futuros para ver qué pista nos dan previo a la apertura del mercado. En cuanto a la volatilidad, subió un 13,25% el índice VIX, que mide la volatilidad de las opciones en el Standard & Poor's 500. ¿Y qué es lo que vemos acá? Que semejante extensión en el ascenso de la volatilidad logró perforar la línea verde, que es el promedio exponencial de 8, y la de 200, lo cual nuevamente se puede transformar en un verdadero problema. Fíjense que si la volatilidad logra establecerse con un piso de 20, y empieza a subir, va a ser un problema para el mercado. MACD está generando un cruce, probablemente en los próximos días, el histograma alcista, esto es un verdadero problema. Y como no podía ser de otra forma, el mercado en el día de ayer reaccionó a esto de una manera esperable, con una caída del 1,26% en el Standard & Poor's, que rompió la EMA 8, con un volumen más notable en el MACD, con inclinación hacia abajo, el histograma claramente con pendiente negativa, indicándonos que empezó a perder potencia. De todas maneras, ¿qué es lo que puede pasar? Y bueno, el SPY puede llegar a encontrar soporte en el promedio ponderado de 200 en esta caída. Solo el tiempo lo dirá. La razón de esta caída fueron los comentarios en el día de ayer de dos presidentes de la Reserva Federal, uno de los bancos que habló de la necesidad de intervenir en la inflación rápidamente, y otro que es el propio Powell, presidente de la Reserva Federal, con vaguedades, como que, por ejemplo, tal vez habría que resignar un poco de crecimiento a expensas de combatir la inflación. Bueno, esto al mercado no le gustó ni anoche ni hoy, y empezó fuertemente a caer. En lo que se refiere a los technicals, lo que acá vemos es que ayer abrió en el promedio ponderado de 200 y cayó rompiendo la EMA 8, o sea, claramente en un tono bajista, con histograma con pendiente negativa, MACD a punto de iniciar su cruce descendente, lo cual es un verdadero problema para los precios. Russell 2000 con una caída enorme, 2,37% hacia abajo, rompiendo claramente la línea verde, que es la EMA 8, probablemente encuentre piso en la SMA de 50. MACD a punto de cruzar la línea de señal hacia abajo con el histograma con pendiente negativa. En lo que se refiere al Dow Jones, el Dow Jones cerró debajo de la EMA 8. La vela que hizo es una suerte de shooting star, lo cual no es buen presagio. Cerró debajo de la de la SMA de 200 y tal vez encuentre soporte en la SMA de 50. El MACD con histograma claramente negativo, a punto de dar un cruce hacia abajo. Lo único bueno que por lo menos está arriba del cero, y si se produce esa caída en una de esas no es tan importante. En lo que se refiere al petróleo, el petróleo bajó 2,68 ayer, se puso debajo de la EMA 8, que dentro de todo es muy necesario que eso ocurra. Si nosotros le echamos un vistazo a en qué valor está cotizando el petróleo en este momento, el futuro del petróleo está cotizando a 102,91. Vamos a volver a mirar nuestros gráficos. En cuanto al resto de los instrumentos de cobertura, el oro, con una caída del 0,63, se logró poner debajo de la EMA 8. El MACD con una pendiente negativa notable. La plata viene con su tendencia declinante. Ya no solamente rompió la EMA 8, sino que también rompió la SMA de 50 y probablemente vaya a buscar soporte en la SMA de 200. Como era de esperar, el Bitcoin cayó también un 1,44 y fíjense que claramente se puso debajo de la EMA 8, una señal que yo utilizo
habitualmente como límite para poder salir, si estoy invertido en largo. MACD haciendo un cruce de la línea de señal, con lo cual esto es un mal presagio, probablemente veamos más caídas acompañando a la evolución de lo que está sucediendo con el resto del mercado. Lo que se refiere a el rendimiento de los bonos a 10 años, fíjense que en la mañana de hoy, imparable el rendimiento de los bonos, 2,66% arriba. Y acá lo que a mí me va a interesar ver es qué es lo que está pasando con la inversión de los bonos, como había dicho en los últimos días, el rendimiento del de 30 con respecto al de el rendimiento de 5 años. Y fíjense que está invertido en 0,09. Acá lo estoy mirando en el mes. Y cada vez que pasó esto, algo ocurrió con el mercado. En el año 2018, esto fue lo que hizo que la Reserva Federal no fuera tan agresiva con los tipos de interés, porque en definitiva había planeado usarlos hacia arriba, pero de alguna forma, viendo la evolución del Standard & Poor's, dejó de ser tan agresiva como se lo había propuesto. Y si vemos en el pasado circunstancias similares, no son precisamente buenas indicaciones. En el 2006 se dio una circunstancia similar y después nos tendríamos que remontar a la explosión de la burbuja de las .com en el año 2000. Entonces, cada vez que se ve una inversión del rendimiento de los tipos de interés, es muy probable que se dé un ciclo recesivo a los 6 meses. Plaza local, Grupo Galicia, con una caída notable del 3,64%, en líneas generales como va todo el mercado. YPF con una caída del 2,26%. Bueno, de papeles que nosotros estamos mirando habitualmente, qué es lo que empezó a pasar con la ilusión de los despegues de los rounded bottom breakouts. Fíjense, Hood rompió la EMA 8 y está buscando tal vez soporte en la SMA de 50 para ver si continúa o no con su ritmo de ascenso. Lemonade. Quiero recordarles que todas estas empresas que son growth stocks están seriamente afectadas por la tasa de interés, con lo cual no es una buena noticia para el despegue de estos papeles la suba de la tasa de interés. Lemonade prácticamente se sentó en la EMA 8, NIO, autos eléctricos, también con una caída del 5,79%, pero no llegó a perforar la EMA 8. El resto de los papeles interesantes como Lucid, fíjense, a punto de cruzar el MACD con una caída del 5,87%. En lo que se refiere a las empresas líderes que mueven el 50% del Nasdaq, Amazon con una caída del 2,55% y rompió la EMA 8 también para abajo, y la SMA de 200, Facebook, que había tenido un desarrollo notable, hizo un pullback de 0,88%, aunque logró quedar arriba de la EMA 8, Netflix con una caída del 2,9%, también logró sentarse arriba de la EMA 8, que es la línea verde. Del resto de los papeles, Microsoft con una caída del 1,3%, encontrando soporte en la EMA 8. Google con una caída del 1,67%, encontrando piso en la EMA 8. Finalmente, Apple con una caída del 1,89%, encontrando soporte en la línea verde, que es la EMA 8. Y por último, vamos a echarle un vistazo a Tesla, con una caída del 4,73%, y rumbo a sostenerse en la EMA 8. Acá tenemos Twitter, después del anuncio de Elon Musk, que se quiere subir al paquete accionario en un 15% de Twitter, con una notable elevación de prácticamente 2,02 y este tremendo gap up de un rounded bottom breakout impresionante. Bueno, vamos a ver ahora qué es lo que está pasando con los mercados
al momento de hoy. Los mercados, el Nasdaq, con una caída de 232 puntos, una bestialidad, rompió el Volatility Stop y también rompió el Trendinator. Y fíjense que se está produciendo el cruce de EMA 3 a EMA 8, lo cual no es para nada una buena señal. Si bien el RSI Stochastic está por el piso, tratando de iniciar un ciclo de ascenso, la dinámica propia de una caída de la rotura de un volatility stop del día, y probablemente dure 2 o 3 días esta caída hasta que encuentre alguna suerte de piso, tal vez en el promedio ponderado de 50, en un valor de 14.335. De todas maneras, si esta dinámica continúa, una caída de hasta 3 ATR podría implicar la caída de otros 500 puntos, más o menos hasta 14.000. ¿Por qué decimos esto? La volatilidad en el día de hoy, los futuros arriba 4.49, fíjense que está besando desde abajo el Trendinator, ya cruzó el Volatility Stop y está en un ciclo de ascenso, y eso es muy peligroso para el mercado. En lo que se refiere a lo que es la apertura, acá estamos viendo las bandas del pre-market y vemos que después de una bruta caída está en el piso del pre-market, con lo cual probablemente como abra con un gap down, a lo mejor el mercado rebota con un ligero relief rally de poca potencia en la apertura, pero a no hacerse ilusiones, porque cuando sube la volatilidad lo más esperable es pop-up and drop en el movimiento de todos los papeles. El RSI Stochastic de las 4 horas por el piso, como para iniciar un ciclo de ascenso, lo mismo en la hora. En lo que se refiere al resto de los futuros, vamos a ver el futuro del Standard & Poor's con una suba del 4,27%. El futuro del Standard & Poor's, con una caída de 41 puntos con 75, un volatility stop del día roto, probablemente encontrando soporte en la SMA de 200, lo cual le puede dar algún alivio, pero la dinámica de la caída podría implicar hasta 4.367, quiere decir unos 100 puntos más. Fíjense, T21, 22, en la mitad de su ciclo correctivo de caída, el RSI Stochastic de este papel del futuro del Standard & Poor's probablemente en el piso, y en una de esas se encuentra alguna suerte de soporte por ahí. Futuros del Dow Jones, 248 puntos abajo, la misma dinámica de caída, se rompió el volatility stop del día. Fíjense, se viene un cruce de MACD, lo cual es una pésima señal en términos generales para el mercado. Y finalmente, Russell 2000. Ayer había roto el volatility stop con 16 puntos abajo esta mañana, y en su dinámica de caída puede caer a 1966, o sea, por lo menos unos 60 puntos más aproximadamente. En lo que se refiere al día de hoy, a las 3 de la tarde se presentan las actas de la FOMC. Recuerden, ahí probablemente haya alguna pista sobre qué se va a hacer con los tipos de interés. No ayuda para nada, como dije, las declaraciones de uno de los presidentes que dijo que habría que actuar de inmediato sobre la tasa de interés, y el propio presidente Powell, que al decir que tal vez sacrificar crecimiento en pos de controlar la inflación no estaría malo, y esa vaguedad, como les dije, al mercado no les gusta. En lo que se refiere a earnings, prácticamente 20 compañías, no hay ninguna notable que sea market mover, que presentan sus rendimientos en el día de hoy. El otro market mover importante es el inventario de petróleo, que se va a publicar después del mediodía. Bueno, recuerden que con volatilidades tan altas, lo más probable es que el mercado haga todo el tiempo pop-up and drop, así que mucho cuidado en el día de hoy. Esto es todo por hoy, muchas gracias por su atención y nos vemos mañana.